Gerentes. Alguna vez un empleado les dio una excusa tan loca, tan ridícula y tan fuera de toda lógica que pensaron, este tío se lo acaba de inventar. Y después tuvieron que tragarse cada una de sus dudas. La foto llegó a las 2:07 de la madrugada. Sangre en el espejo. Demasiada. Nadie finge algo así. O eso pensé hasta que empecé a atar cabos. La pregunta de hoy empezó como empiezan todas. Con escepticismo. Gerentes, profesores, gente acostumbrada a excusas recicladas. Pero hay un momento, siempre lo hay, en el que algo encaja mal. Demasiado mal como para ignorarlo. Historia 1. Un chico de mi clase de oratoria en la Complutense desapareció. Sin avisar, sin justificar, un mes entero. Nadie dijo nada al principio. Luego empezaron las bromas. Que si Erasmus improvisado, que si se había cansado, que si simplemente no le daba la gana. Y entonces volvió. Entró tarde, sin mirar a nadie. Se sentó. Esperó a que el profesor le preguntara. No lo hizo. Levantó la mano él mismo. Dijo que le habían atacado, que le apuñalaron 6 veces. Hubo una pausa. Esa pausa incómoda que pesa más que cualquier palabra. Nadie le creyó. Se levantó despacio. Se subió la camiseta. Y en ese instante, el aire cambió. No eran cortes, no eran heridas limpias. Era otra cosa. Algo irregular, profundo, desordenado. Como si la violencia hubiera perdido el control a mitad de camino. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro se apartó. Una chica se tapó la boca. Parecía que algo había explotado dentro de él. Y nadie sabía cómo mirar sin sentirse culpable. Se sentó otra vez. No explicó nada más. Y nadie volvió a hacer bromas. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Historia 2. Primer año de instituto en un barrio de Valencia. Nervios constantes. Ese tipo de ansiedad que no se ve, pero te devora por dentro. El segundo año fue menos peor. Ya sabía cuándo levantar la mano, cuándo pedir salir, cuándo fingir que todo iba bien. Hasta el examen final de lengua. Algo empezó a fallar. Primero el estómago, luego el sudor, luego el mareo. Esa sensación de que el cuerpo se apaga, pero nadie más lo nota. Pedí ir al baño. Lo que pasó allí no fue un simple malestar. Fue algo más. Dolor que no encaja, que no tiene ritmo, que no avisa. Volví al aula. No veía bien. Las letras se mezclaban. El profesor, ni siquiera era el titular, solo un sustituto de inglés que nunca me soportó, dijo que terminara el examen. No discutí. Corrí. Literalmente corrí sobre el papel. Lo entregué sin mirar. Salí. En el pasillo me crucé con la orientadora. Sonrió. Dijo mi nombre. Y yo respondí vomitando en la fuente. El sonido. El eco. El silencio después. Sus ojos se abrieron demasiado. Como si hubiera entendido algo que yo aún no. Seguí caminando. Como pude. Cada paso más torpe que el anterior. Enfermería. Estrés, dijo. Esa palabra. La repitió 2 veces. Algo dentro de mí se rompió ahí. No grité al principio. Solo apreté los dientes. Luego ya no pude parar. Le quité el teléfono. Llamé a mi madre. No puedo esperar. Cuando llegó, la enfermera seguía insistiendo. Estrés. Siempre estrés. Mi madre no dijo nada. Solo me miró. Y decidió. El médico de cabecera ni siquiera dudó. 2 segundos. Eso fue todo. Apendicitis. Id al hospital ya. El resto fue ruido, pruebas, luces, el maldito líquido de contraste con sabor artificial que no se puede olvidar. Lo vomité. Me llevaron a quirófano, y el apéndice explotó, justo cuando lo sacaron. Al día siguiente llamé a la enfermera. Le dije que ya me encontraba mejor. Me preguntó si el estrés había desaparecido. No, le dije, pero el apéndice sí. Silencio. Mi madre estaba escuchando, y quería hablar con ella. Historia 3. Esto me pasó a mí. Mi cumpleaños caía en fin de semana. Había pedido el lunes libre. Todo encajaba demasiado bien, demasiado perfecto. El jueves por la noche, algo se torció.
Me desperté sin saber por qué. La cara pegajosa, esa sensación rara de humedad fría. Encendí la luz, y el mundo no encajaba. La mesita de noche en el suelo, las sábanas empapadas. El suelo, las paredes, incluso los marcos de las fotos. Sangre. Demasiada. El cuerpo reacciona antes que la cabeza. Caminé hasta el baño, dejando huellas sin darme cuenta. Me miré, y no me reconocí. Había tenido una convulsión, de esas que no avisan, que te apagan, que te sacuden, que te rompen sin pedir permiso. Me había caído de la cama, golpeado la cabeza una y otra vez, y en algún momento me levanté. Intenté limpiarme. Volví a la cama, pero no lo recuerdo. Ese vacío es lo peor. Volví a despertarme después, y la escena seguía ahí, esperándome. Me quedé quieto, mirándolo todo, pensando en el trabajo, en el lunes, en lo que iban a pensar, porque claro, suena a excusa perfecta. Me acerqué al espejo, saqué el móvil, y me hice una foto. A las 2:07 de la madrugada la envié. Hoy no voy a ir, he tenido una convulsión. Luego limpié, cambié las sábanas, como si eso pudiera borrar algo. Volví a la cama, sin saber si alguien iba a creerme. Historia 4. Una empleada me dijo que había tenido un accidente, nada nuevo. En Madrid escuchas eso cada 2 semanas. Siempre hay alguien con una historia, siempre hay un motivo urgente. No me impresionó, ni un poco. Dijo que no podía trabajar. Asentí sin mirar, hasta que llamó el hospital. No iba en coche, iba en bicicleta. La atropellaron de camino al trabajo. UCI, varias cirugías. Nos llamaron porque éramos su contacto de emergencia. Ahí, algo cambia, porque de repente ya no es una excusa, es una realidad que te deja en evidencia. Se recuperó. Tardó meses. Le pagué semanas sin que trabajara. No por generosidad, sino porque hay momentos en los que entiendes que el error no fue suyo, y eso pesa más de lo que debería. Pensé que ya lo había visto todo, hasta que entendí por qué nos había puesto como contacto de emergencia. Ahí fue cuando dejé de confiar en mi propio criterio. La historia de la empleada no terminaba en el accidente, terminaba en lo que vino después. Porque claro, al principio todo parecía lógico. Una excusa más, un no puedo ir, como tantos otros, pero cuando el hospital llama directamente a tu número, ya no hay margen para el cinismo. Era eventual. No tenía derecho a sueldo mientras no trabajara, y aún así, decidí pagarles semanas completas. No por buena persona, por deuda. Porque cuando alguien está conectado a tu vida, aunque sea de forma indirecta, y algo así ocurre, no puedes fingir que es solo una empleada más. Luego empezaron los mensajes. Demasiados. Gente cuestionando por qué nos tenía a nosotros como contacto de emergencia. Y ahí, otra capa. Era japonesa. Vivía en España sin familia cercana. Sus padres no hablaban español. ¿Y ella? Odiaba molestar. Ese tipo de personas que prefieren desaparecer antes que incomodar. Trabajaba como niñera para mi hija. No era solo parte del equipo, era parte de la casa. Y en su lógica, tenía sentido. No lo dijo. Nunca lo explicó. Pero se entendía. Teníamos otros contactos registrados, claro. Podríamos haber llamado a más gente. Pero no hizo falta. Se recuperó más rápido de lo esperado. Volvió, como si nada. Como si no hubiera pasado semanas entre máquinas y silencio. Sus clientes le enviaron flores. Demasiadas. El salón se llenó de colores que no encajaban con lo que había pasado. ¿Y ella? Solo sonreía. Siempre esa sonrisa contenida. Como si pedir ayuda fuera una traición. Historia 5. Gerente de un restaurante en un pueblo pequeño de Galicia. 8,000 habitantes. Aquí todo se sabe. Aquí nada pasa. ¿O eso crees? Turno de apertura. 2 minutos de retraso, nada grave. Suena el teléfono. Uno de los camareros. Histérico. No podía ir a trabajar porque alguien había hecho explotar a su vecino. Silencio. Le pedí que repitiera. Lo hizo. Palabras torpes. Respiración rota. La policía, no me dejan salir. Han volado el piso de abajo. Tengo que colgar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esa sensación, esa mezcla de incredulidad y fastidio. Porque claro, si alguien quiere un día libre,
Hay formas más simples de mentir. Eso pensé, hasta que empezaron a llegar pedidos grandes, demasiado grandes. Policía, bomberos, entraban, pedían, no miraban a nadie. Uno de ellos, pálido, manos temblando. Le pregunté qué pasaba, me miró y solo dijo, no deberías ver algo así en un sitio como este. Se fue. Y ahí, el aire cambió. En un pueblo pequeño las noticias no tardan. Había sido real. Una bomba casera. El vecino del sótano. Un hombre que había quedado discapacitado tras un accidente. Le habían robado la indemnización. Y decidió arreglarlo. Envió un paquete, un regalo. Lo abrió en casa. Su hija estaba allí. También su asistente. Ellas sobrevivieron. Él no. Nuestro camarero estaba en casa en ese momento. Escuchó la explosión. Fue de los primeros en entrar. Lo que vio, no lo contó. No hacía falta. Le dimos todo el tiempo que necesitó. Porque hay cosas que no se superan volviendo al turno de las 8. Esa historia salió en las noticias. Pero lo que no salió fue cómo te cambia por dentro saber que dudaste. Historia 6. Instituto en Sevilla. Una profesora. De esas que no necesitas conocer para saber que algo no encaja. Mi abuela murió un domingo por la noche. No fue dramático. Fue lento. Y eso es peor. No dormí. No hice los deberes. Llegué temprano a clase, para explicarlo, para hacerlo bien. Me acerqué, le hablé. Ella no respondió. Me miró, esperando. Algo. Tardé en entenderlo. Quería que lo dijera en español. Como si traducir la muerte la hiciera más creíble. No lo hice. Entonces dijo que tenía historial de excusas. No era cierto. Pero tampoco importaba. Por un segundo, quise enseñarle las cenizas. Decirle, ¿esto te sirve? Pero no. Respiré. Le dije que mi madre escribiría. Eso fue todo. Un correo, una validación externa. Entonces sí. Decidió creerme. Han pasado meses, y aún recuerdo su mirada. No por lo que dijo, sino por lo fácil que fue dudar. Historia 7. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. El trabajo empezaba a las 8. Equipo joven, 20 y tantos. Energía, ruido, errores constantes. 6 años supervisando. Escuchas de todo, pero hay detalles que no se olvidan. El chico del tren, mensaje a las 7:12, foto adjunta, pantalones chinos, oscuros, mojados. Se había sentado en un charco de orina. Eso dijo. Y ahí estás tú, mirando la pantalla, pensando si es real, si es otra historia más, si merece credibilidad. Le dije que se fuera a casa, que trabajara en remoto. Pero no fue por la foto, fue por algo más, por la forma en que lo explicó, sin adornos, sin defensa, como si ya asumiera que no le iban a creer. Y ese detalle, ese pequeño gesto, es el que te hace empezar a sospechar de ti mismo. Hay una mentira que siempre se repite, y luego están las que no se pueden demostrar hasta que ya es demasiado tarde. El problema es que, para cuando lo entiendes, ya has decidido no creer. Al día siguiente nos reímos, porque claro, es más fácil reírse que admitir que no sabes distinguir lo real de lo absurdo. La chica de los gatitos. Dijo que su gato había estado maullando toda la noche, que no había dormido, que por la mañana, sorpresa, una camada entera en la cocina. Lo contó con esa mezcla de agotamiento y orgullo. Nadie vio ni una foto, nadie, ni en el grupo, ni en redes, ni en ningún sitio. Pasaron los días, luego semanas. Dejó de mencionarlos, y todos entendimos lo mismo sin decirlo. Resaca. Otra excusa más, otra historia que encaja hasta que no. La persona atropellada por una bicicleta. Vivía a 5 calles del trabajo. Venía andando cada mañana. Un día llegó tarde, pero llegó, con un corte en la pierna, pequeño, limpio, pero reciente. Dijo que al cruzar, una bici en el carril le había embestido. Lo contó sin dramatizar, sin buscar compasión. Solo lo soltó. Le dije que se fuera a casa, que fuera al hospital si hacía falta. El corte no era grave, pero ella sí lo estaba. No por la herida, por cómo le temblaban las manos al enseñarla. El chico del bar. Me han dado una paliza. Eso dijo por teléfono.
Fin de semana, lunes ausente. Martes aparece. 2 ojos morados. El tobillo escayolado. Nadie preguntó más. Porque a veces la evidencia incomoda demasiado como para insistir. El de la hamaca. Ese era distinto. Tenía un hobby raro. Montaba hamacas en parques, entre árboles. Se pasaba horas ahí, leyendo, cocinando incluso. También caminaba sobre cuerda floja, nos enseñaba fotos, siempre sonriendo, siempre tranquilo. Hasta que un lunes llamó, dolor, caída. Cuando volvió, llevaba puntos en la cabeza. La cuerda se había roto, cayó sobre un tocón. La historia encajaba, demasiado bien. Y eso es lo que te empieza a inquietar. Porque ya no sabes si lo raro es mentira, o si lo normal lo es. Luego estaban las excusas pequeñas, las que no puedes demostrar. Pero sabes, siempre hay uno. El que cada domingo sube fotos de fútbol, barbacoas, cervezas, y cada lunes está enfermo, siempre, durante meses. Nunca fiebre visible, nunca pruebas, solo ese patrón, ese ritmo, ese hoy no puedo. Y tú lo ves, lo sabes, pero no puedes hacer nada, porque no tienes la foto, no tienes la sangre, no tienes la prueba que te permita dejar de dudar. Historia 8. Esto ya no iba de excusas, iba de orgullo, de poder, y de lo fácil que es aplastar a alguien cuando decides que está equivocado. No era gerente, era desarrollador. Estábamos integrando un motor de interacciones de medicamentos en nuestro software. Una base de datos externa, grande, alemana, intocable. Todo había pasado las pruebas, todo, hasta que empezaron los errores, reportes, códigos concretos, resultados que no encajaban. Lo probé, una vez, 2, 10. Los datos coincidían con los errores. El sistema devolvía basura, pero no podía ser. No según mi jefe. Esa empresa no se equivoca. Eso dijo. Y ahí empezó el problema real. Porque cuando alguien decide quién puede fallar y quién no, deja de buscar la verdad. Revisé todo, mi código, mis procesos. Nada. Volví al origen, a los códigos de los medicamentos. Algo había cambiado. Un dígito, solo uno, pero suficiente. El formato nuevo añadía un 0 al principio. La base de datos no estaba preparada. Longitud fija. Truncaba el último número. El más importante, resultado. Códigos duplicados. Errores. Riesgo real. Se lo expliqué, despacio, claro, con pruebas. Se enfadó, mucho. Dijo que estaba desviando la culpa, que arreglara mi parte o me fuera. Así, sin más. Ese momento es el que no se olvida. Cuando sabes que tienes razón, pero no tienes poder. Seguí, porque no quedaba otra. Le obligué a mirar. A seguir el proceso desde el inicio, a ver los códigos originales, a ver los números que faltaban. Y entonces, silencio. Un silencio pesado, incómodo. Una hora después, estaba gritando por teléfono. No a mí, a ellos, a la empresa intocable, hablando de vidas, de errores imperdonables, de consecuencias. Al final del día, había una nueva versión. Funcionaba, perfecta. ¿Una disculpa? No, nada, ni una palabra. Y eso es lo que realmente se queda. Historia 9. Yo era el empleado, no el jefe. Y aprendí algo esa semana que no se enseña en ningún manual. Que no importa lo que haya pasado realmente. Si la otra persona ya ha decidido no creerte. Cuando empecé a llorar por teléfono, ya era tarde. No por el dolor, sino porque él ya había decidido que estaba mintiendo. El problema nunca fue la muela. Fue lo que vino después. El dolor empezó leve. De esos que ignoras. Que empujas hacia el fondo porque hay trabajo, turnos, responsabilidades. Una semana así, sonriendo, atendiendo, aguantando. Le dije a mi jefe que iría al dentista cuando tuviera un día libre. Lo dije tranquilo, como quien aún cree que controla la situación. Pero una noche, algo cambió. El dolor dejó de ser dolor. Se convirtió en algo más, algo que no puedes apartar, que te atraviesa, que te obliga a doblarte. A las 8:30 de la mañana llamé. Entraba a las 4. Legalmente solo tenía que avisar con 2 horas. Pero eso ya no importaba. Estaba llorando, literalmente. Intentando hablar sin que se notara. Pero se notaba. Necesito ir al dentista. Ahora.
Hubo un silencio. Aceptó, o eso parecía. Fui. El dentista no sonrió, no dudó. Infección en la mandíbula. Y luego vino la bronca. No suave, no profesional, directa. Que si era irresponsable, que si podía haberse extendido a la sangre, que si podría haber sido mucho peor. Mientras hablaba, yo solo intentaba no desmayarme. Analgésicos. Otra cita. Salí de allí con la cara medio dormida y la sensación de haber esquivado algo. Pero no del todo. Al día siguiente fui a trabajar. Error. La mitad de mi cara estaba hinchada, literalmente deformada. No era sutil, no era disimulable. Entré, y lo primero fueron las miradas, luego las muecas. Madre mía. Parece el hombre elefante. Risas cortas, incómodas. Esa crueldad ligera que nadie reconoce como tal. Y entonces, él, mi jefe, se giró, me miró y negó con la cabeza. No por preocupación, por juicio. Eso no es una infección. Así, sin más. Luego vino el discurso. Fiestas, responsabilidad, vida privada. Como si ya hubiera decidido toda mi historia sin escucharla. No respondí. No valía la pena. En la siguiente cita pedí un justificante. Una carta. La tarjeta del dentista. Todo. Se lo llevé. Se lo dejé encima de la mesa. Por si quería llamar. Por si necesitaba pruebas de algo que ya estaba delante de sus ojos. Su respuesta: bueno, supongo que ahora te creeré. Supongo. Esa palabra se quedó. Más tarde me enteré de algo. Había estado preguntando a mis compañeros sobre mí, sobre mi vida, sobre si salía de fiesta, sobre si consumía, porque claro, los analgésicos, porque claro, la cara. Todo encajaba en su versión, no en la mía, y ahí entendí algo. No importa lo que te pase, importa lo que el otro necesita creer. Historia 10. Aquí ya no hay dolor, aquí hay control, o al menos, la ilusión de tenerlo. Soy guardia de seguridad. Y también trabajo localizando a personas con órdenes pendientes. Esa noche tenía turno de medianoche a 8. Todo encajaba. A las 10 fui a por un tipo. Nada violento. Un despiste. Una cita judicial ignorada. Dirección correcta. Puerta. Llamé, abrió, le expliqué, se enfadó, lo justo. Pero cooperó. Le dejé despedirse, llamó a su jefe, a su novia, le di un cigarro. Lo esposé en la puerta, todo limpio, todo tranquilo, demasiado. Conduje hasta la cárcel del distrito. Aparqué. Llamé al número de no emergencias. Procedimiento estándar. 2 agentes deberían salir. Cambiar esposas, hacer preguntas. 10 minutos. 15. Nada. El fugitivo en el asiento trasero. Callado. Encendiendo otro cigarro. Yo mirando el reloj. Volví a llamar. La operadora respondió. Le di mis datos. Silencio. Luego dijo: hay una situación con rehenes en el hospital. Todo el mundo estaba allí. Podría tardar. Miré la hora. 11:45. ¿Y ahí? Empezó el problema real. Llamé a mi jefe. Expliqué. Rápido. Claro. Que iba a llegar tarde. Que no sabía cuánto. Silencio al otro lado. ¿No puedes dejarlo ir? Miré por el retrovisor. El tipo me devolvió la mirada. Esperanza. Esa chispa. Negué. No, señor. Fraude. Drogas. Orden activa. No era opcional. Su cara cambió. La del fugitivo. Se hundió. Apagó el cigarro y no dijo nada más. Mi jefe suspiró. Pero no discutió. Colgamos. El coche seguía en marcha. ¿El tiempo? ¿No? ¿Y entonces? Por fin. Luces. Un coche de policía entrando en el aparcamiento. Pero la forma en que se detuvieron no era la de alguien que viene a ayudarte. Cuando me despidieron por decir que estaba enferma, aún no sabían que había estado 1 hora inconsciente sin que nadie se diera cuenta. Y lo peor es que yo tampoco. Al final llegué tarde. 5 minutos. Solo 5. Un policía estatal apareció, intercambió las esposas, firmamos rápido, y me fui directo al turno como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado casi 2 horas con un hombre en el asiento trasero, esperando a que alguien decidiera que su situación era real. 5 minutos tarde. Y aún así, tuve que explicarlo 2 veces. Historia 11. La gripe ese año arrasó en Madrid. No la típica.
Una que te deja seco. La vacuna no cubría esa cepa. Y cuando te tocaba de verdad. Caí, fuerte. Más de una semana fuera, sin clases, sin reuniones, sin nada. Tenía justificante. La enfermera del campus insistió en que no saliera de casa. Se lo envié a todos los profesores. Todo claro, todo documentado. O eso pensaba. 2 de ellos me bajaron la nota. Asistencia, trabajos en clase, ceros, sin discusión. Porque claro, no estabas. No importa por qué, no estabas. Y eso pesa más que cualquier explicación. Uno de ellos estuvo a punto de suspenderme. Lo notabas, en la forma de hablarte, en cómo evitaba mirarte directamente, como si ya hubiera tomado la decisión, y solo estuviera esperando el momento. Pero no fue lo peor. El segundo golpe vino después. Tenía que hacer un examen obligatorio para poder pasar de curso. Certificación. Sin eso, no avanzas. Las fechas eran un problema. Solo había huecos durante su clase. No era ideal. Pero era eso, o retrasar todo un año. Avisé con antelación. Sin problema, dijo. Pagado de mi bolsillo. 50 euros. 1 hora de trayecto. Un sitio difícil de encontrar. Más tiempo perdido. Pero lo hice. Lo completé. Envié prueba. Todo. Al final del semestre, una falta más. No justificada. Podía suspender por eso. Le pregunté. Se lo recordé. Me miró. Y dijo que podría haber elegido otro horario. Como si hubiera opciones. Como si el tiempo funcionara distinto para mí. No discutí. No servía. Me quitó puntos. Pero aprobé, y eso fue lo único que importó en ese momento. Aunque algo se rompió. Otra vez. Historia 12. Esto ya no es duda. Esto es negación. Último año de instituto en Zaragoza. Empezó poco a poco. Dolor de cabeza, constante, un sonido raro en los oídos. Como agua moviéndose, molesto, persistente, pero invisible. Durante 2 meses, cada día peor. Pero por fuera, normal. Demasiado normal. Trabajaba en una cafetería, turnos largos. Un día, no pude más. Fui al gerente. Le dije que necesitaba irme. Me miró. Y dijo, tómate un paracetamol. Eso fue todo. Volví al trabajo, me quedé en caja, y entonces, un parpadeo. Solo eso. Un instante. Cuando volví, estaba subida a un taburete, bajando vasos. Miré el reloj. 1 hora. 1 hora entera. Desaparecida. Como si alguien hubiera borrado un fragmento de mi vida. Se lo conté. Otra vez. Puso los ojos en blanco. Literalmente. Como si estuviera exagerando. Como si fuera teatro. Llegué a casa y empecé a vomitar, sin parar. Hasta que ya no quedaba nada. Y aún así, seguía. Urgencias. Hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Morfina, medicamentos, luces blancas. Llamé al trabajo. Dije que no podía ir. Me despidieron. Así, sin más. Pero lo peor, no fue eso. Fue el instituto. Nadie me creía. Nadie. Dolor de cabeza todos los días. Mareo constante. Pedía ir a enfermería. A veces me dejaban. A veces no. Llegué a ver doble. Pero mis ojos estaban normales. Eso les molestaba más. Porque no encajaba. Porque no podían verlo. La profesora de arte nunca me dejaba salir. Nunca. Ni baño, ni enfermería. Nada. Intentaba trabajar. No podía enfocar. Las líneas se duplicaban. El papel se movía. Y ella solo miraba. Como si fuera falta de ganas. Hasta que un día me levanté. Dije, necesito ir ahora. No levantó la vista. No. 30 segundos después, me desmayé. Silencio. Caos. Me llevaron al hospital, desde esa misma clase. Otro día, con suplente. Misma historia. Negativa. Acabé vomitando en la papelera al lado de mi mesa, delante de todos. El mes antes de saber qué me pasaba. Ya nadie me hacía pedir permiso. Simplemente, me iba. La enfermera ni siquiera me revisaba. Solo me dejaba tumbarme, esperar a que alguien viniera, mi madre o un amigo. Sí, un amigo. Porque llegó un punto en el que ni los adultos querían hacerse responsables. Y eso es lo que realmente te deja sin aire. No la enfermedad, sino darte cuenta de que
aunque te estés cayendo delante de ellos. Ya han decidido no levantarte. Falté más de 60 días, y aún así nadie preguntó qué me pasaba de verdad, porque cuando creen que ya saben la respuesta, dejan de escuchar. Al final me recogían. Mi madre, a veces un amigo, sí, un amigo, porque llegó un punto en el que la oficina ni siquiera me hacía firmar al salir. Ya no había protocolo, ya no había control, solo resignación. Todas mis ausencias estaban justificadas, todas. Más de 60 días fuera. Y nadie dijo nada, o peor, todos pensaban algo. Ese tipo de silencio que no es comprensión, es sospecha. Creo que muchos estaban convencidos de que tenía algo grave, algo que no se decía en voz alta. Cáncer. La palabra flotaba sin aparecer. Pero nadie preguntó, y yo tampoco lo expliqué, porque ya no tenía energía para convencer a nadie. Aún así, me gradué, antes de tiempo, como si acelerar el final arreglara algo. Historia 13, primer trabajo, cine en Barcelona, proyeccionista, películas en discos enormes, montados sobre estructuras metálicas pesadas, con patas en forma de V que sobresalen como trampas silenciosas. Todo va rápido, siempre. Cambios constantes. Carreras de un lado a otro. Ese tipo de ritmo donde un segundo de más ya es tarde. Y entonces pasó. Me agaché para alcanzar el disco inferior. No calculé. Golpe seco. Directo en la rótula contra el tubo de acero. El sonido. Ese golpe hueco que sabes que no es bueno. Grité. No pude evitarlo. Esperé. Respiré. Intenté ponerme en pie. Dolía. Más de lo normal. Cogí la radio. Llamé al gerente. Le dije que necesitaba ayuda, que quizá tendría que irme. Hielo. Médico. Silencio. Luego su voz. Fría. Deja de fingir y termina tu trabajo. O estás fuera. Ahí, algo cambia. No el dolor. La percepción. Porque de repente ya no estás lesionado. Estás siendo evaluado. Era mi primer trabajo. No sabía nada de derechos, ni de compensaciones, ni de nada. Así que seguí. Desde una silla con ruedas, arrastrándome de un lado a otro, cojeando, hasta terminar. Al final del turno no podía ni conducir. Coche manual, imposible. Pedí que me llevaran. Esa noche, la rodilla explotó, hinchada, tensa, irreal. Urgencias, soporte, pruebas, resonancia programada. Al día siguiente volví. Muletas, pierna inmovilizada, informe médico en la mano. ¿Y entonces? El cambio. El mismo hombre, otra cara, otra voz, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Demasiado tarde. La resonancia lo confirmó. Menisco roto. Y ahí entendí algo que nadie te explica. No importa cuánto duela, hasta que no se ve, no existe. Historia 14. Universidad en Salamanca. Ensamble de viento, orden, jerarquía, las sillas principales. Pequeños reinos dentro de una misma sala. Yo flauta, delante, cerca de los oboes. Durante un descanso largo para ellos, y corto para mí, escuché algo. El principal de oboe, susurrando. Pero no lo suficiente, regañando. A la segunda silla, por usar el móvil en ensayo. Miré, no había móvil, solo un afinador, de la misma marca que el suyo. Confusión. Silencio tenso. Entonces él dijo algo más, que esconderlo en el escote era obvio, de mal gusto. Ella levantó la mirada, lenta, cansada, ese tipo de mirada que ya ha pasado por esto antes. Es mi bomba de insulina. No subió el tono, no hizo drama, solo levantó un poco la camiseta. Lo justo, un cable, un dispositivo, real, conectado, ahí, pegado a su cuerpo. Y entonces, él empezó a tartamudear, pero no se detuvo, nunca se detienen. «Compórtate», eso dijo, como si el problema fuera ella. El director levantó la vista. Ese gesto, ese «¿Qué está pasando aquí?», sin palabras. Pero el principal no soltó. Antes de tocar, añadió, «Pues cúbrete mejor». Su voz, ese tono, de juicio, de superioridad, de alguien que necesita tener razón incluso cuando ya la ha perdido. La blusa no tenía nada. Cuello alto, normal. Pero eso no importaba, nunca importó. Porque no iba de lo que se veía. Iba de lo que él necesitaba creer. Y ahí, otra vez,
La misma sensación. Esa que se repite en todas las historias. No importa lo que muestres, no importa lo que pruebes. Si alguien decide no creerte, ya ha tomado su decisión. ¿Y tú? Solo estás intentando alcanzarla demasiado tarde.